¿Qué tal amigos y hermanos de tu canal Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo video para el canal. No cabe duda de que dentro de la cristiandad hoy día hay una ignorancia terrible acerca de las escrituras. Muchos pastores creen que la doctrina divide. Yo personalmente creo que la doctrina divide, pero divide entre la verdad y el error. Y esto me lleva a recordar las palabras del gran reformador Martín Lutero cuando dice que es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Hace un tiempo atrás vi un postal de un predicador venezolano llamado Javier Bertucci que de verdad me sorprendió. El postal decía: los jóvenes no quieren más doctrinas ni religiones, quieren a Jesús. Este tiene un ministerio llamado El Evangelio Cambia, donde van a las calles y hacen ciertos tipos de obras, pero nunca le predican a las personas el verdadero evangelio, sino que los ponen a repetir una oración y la gran mayoría de esos jóvenes se apartan. Yo personalmente te digo esto porque he estado en este tipo de ministerio y de verdad que no le comparten el evangelio de la manera correcta. Aunque hablan de que Jesús bendice, de que Jesús sana, de que Jesús liberta, nunca le hablan del arrepentimiento verdadero, de la cruz, de lo que hizo Jesús verdaderamente en la cruz del Calvario y que ellos deben abandonar sus pecados, sino que los invitan a hacer una oración y muchas veces no se le da seguimiento a estos jóvenes o a estas personas que ven ese tipo de obra y la mayor parte se aparta. Y esto mayormente porque la doctrina no es sólida, la enseñanza no es sólida. Muchas de estas personas tienen miedo a la doctrina o a la enseñanza por el simple hecho de no conocer esta palabra. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento como doctrina es la palabra didascalia y simplemente significa enseñanza. Cuando nosotros adaptamos doctrinas bíblicas, estamos diciendo que estamos adaptando enseñanzas bíblicas, ya sean las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Antiguo Testamento o las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. También estuve viendo donde Cas Luna en una entrevista dice que él no enseña doctrina debido a que la doctrina es de cada quien. A veces no me escuchan en público hablar mucha doctrina porque también quiero aprovechar a decir que respeto la audiencia. La audiencia nuestra en medios son ovejas de muchos otros pastores. Entonces yo procuro no ir a la doctrina porque eso es de cada quien, sino a la fe, a la esperanza, a la práctica, a la filosofía bíblica, ¿verdad? Aunque en esta damos la teología bíblica. Y les enseñamos principios de cómo convertirte en un servidor. Veamos dos versículos bíblicos que hablan verdaderamente de la doctrina o de la sana enseñanza. Veamos estos versículos, meditémoslos y analicémoslos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En efecto, señores, nosotros como cristianos tenemos que enseñar la doctrina, pero la doctrina correcta, la doctrina que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a la cruz. También tenemos que entender qué doctrinas esenciales y doctrinas no esenciales. Doctrinas que verdaderamente son importantes, son de primera causa y doctrinas que no tienen que ver nada con la salvación ni nada por el estilo, pero que también son importantes. Doctrinas como la justificación por fe, la salvación por gracia, la deidad de Jesús, la Santísima Trinidad, son doctrinas esenciales en el cristianismo. Doctrinas secundarias son las doctrinas escatológicas, doctrinas como que me pongo un tatuaje, no me pongo un tatuaje, doctrinas como que las mujeres pueden ser pastoras o no pueden ser pastoras, doctrinas como se pierde o no la salvación. Esas doctrinas debemos hacer distinción que son doctrinas no esenciales para salvación, pero las doctrinas esenciales deben ser defendidas y enseñadas correctamente. Sin embargo, en este tipo de iglesia como la de Cas Luna o Javier Bertucci, normalmente se enseña una doctrina falsa de la prosperidad y no enseñan la doctrina de Cristo. Aquí les voy a presentar dos respuestas importantes de dos pastores de sana doctrina que enseñan verdaderamente que la doctrina importa muchísimo y que ella misma nos salva y nos lleva a Jesús. Veamos la opinión de estos dos pastores. Mateo 6, el apóstol Pablo, antes de morir, se despide de las iglesias y su más siervo discípulo Timoteo recibe estas palabras. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, vean ustedes el celo de los apóstoles por la sana doctrina. ¿Y sabe lo que se predica ahora? No hablemos de doctrinas
porque nos vamos a dividir, cuando es el núcleo del Nuevo Testamento. Yo así me encuentro. No hablemos de doctrinas, es como no hablemos de religión ni de política, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Qué triste, ¿verdad? No hablemos de doctrinas porque las doctrinas nos vienen. Oye, espérame tantito. Mira, podemos ser hermanos y tú hablas en lenguas y yo no hablo en lenguas, pero no me forces que necesito hablar en lenguas para poner el motivo del Espíritu Santo. Tú puedes creer que se pierde la salvación, yo no creo que se pierda la salvación, ¿verdad? Pero tenemos el amor principalmente entre nosotros y estas pequeñas diferencias que no son esenciales para la salvación, como la salvación por la gracia, pero si tú me dices que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, te condeno y te tacho de hereje. Porque me estás diciendo que soy un cristiano incompleto, o sea, estás adulterando, estás agregando, estás quitándole a la Biblia, porque la Biblia dice en Colosenses 2:10 que estoy completo en Cristo. No me digas que me falta nada, estoy completo en Jesucristo. Y no tiene que haber ninguna manifestación, ni comenzarme a hacerme así, para saber que tengo el Espíritu Santo, o que alguien pase y me tumbe al suelo y me descalabre. Para demostrar que el Espíritu me ha tocado. Imagínense nada más las barbaridades. Yo les digo con todo mi corazón que si en 15 años Cristo no viene, vamos a tener un papa ya también nosotros. Ya de apóstoles van a brincar a querubines. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están aquí en la Biblia y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguno enseña otra cosa, ese alguno, dice Pablo, no importa quién sea, cualquiera que en la iglesia o entre ustedes enseñe otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra conforma y no se conforma significa, en el griego significa ajustarse a algo, significa concordar con algo, convenir con otra persona, ser de su misma opinión. También significa darse por satisfecho. En otras palabras, Pablo, mire lo que dice: si alguno, quien sea, no me interesa, enseña otra cosa y no se ajusta y no concuerda y no conviene con Cristo, con lo que Él dijo, y es de la misma opinión de Jesús y su palabra le satisface, si no se conforma, ¿a qué? Miren lo que dice: a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿dónde están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Mira qué revelación tan profunda. En la Biblia, ahí están. Pero Pablo no se queda ahí, dice, y a la doctrina en griego quiere decir también enseñanza, y a la enseñanza que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es aquella doctrina que cuando tú la escuchas te impulsa hacia Dios. Te provoca amar más a Dios, te provoca tener más temor de Dios, te provoca obedecer a Dios, te provoca tenerlo a Él en primer lugar que otras cosas, etcétera, etcétera. Todo lo que te lleva a Cristo. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad, a la devoción a Dios. Entonces, si dice eso, también implica que hay doctrina que no es conforme a la piedad y que hay doctrina que no es sana. Toda aquella doctrina que te lleve a la búsqueda de las cosas terrenales no es doctrina sana. No lo es.
Ahora, ¿necesitamos esto? Sí. Pero estas son las añadiduras. ¿Qué no dijo el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son cosas. ¿Serán qué? ¿Qué debemos buscar primero? Entonces, la sana doctrina es la que te lleva a buscar las cosas de arriba.